Vamos a abrir la Biblia en una porción bastante conocida, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Capítulo número 6, Evangelio según San Marcos. Dice la Biblia: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga de ellos. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor para siempre. Hemos leído estos 6 versículos. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Y así como estamos, quisiéramos leer una vez más esta porción de la Biblia. Quisiéramos leer una vez más estos 6 versículos de la palabra de Dios. Ya usted sentado, dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por permitirnos este día reunirnos en torno a tu palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que tú, Señor, nos dirijas, acomodes tu palabra en nuestros corazones y que lleve el fruto glorioso para aquello, Señor, para lo cual tú la envías. Bendice cada vida mientras tu palabra es predicada, para gloria, honra de tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. El pueblo de Dios dice amén. Queridos hermanos, hemos leído esta mañana esta porción de la Biblia que nos habla, yo diría, principalmente sobre mantener la fe. Debemos mantener la fe. Debemos retener la fe en Cristo. Uno de los quizás yo diría, hermanos, peores combates que puede enfrentar el creyente es precisamente para abandonar la fe.
En la palabra de Dios, si ustedes recordarán algunos casos, el mismo apóstol Pablo habla diciendo de Himeneo y Fileto. Dice, hicieron naufragio en la fe. De alguna manera la abandonaron, la perdieron. Recordarán tal vez ustedes a la esposa de Lot, cuando dice la Biblia también que salieron hacia Zoar, y dice la Biblia que de pronto a ella vuelve atrás. Se convirtió en una estatua de sal, dice la Biblia. Quizás recordarán algunos otros personajes de la escritura, de gente que en algún momento no pudo retener la fe. Ahora, yo diría que, hermanos, el asunto de retener la fe es determinante, es básico. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. La Biblia asegura que es determinante para acercarse a Dios y recibir de Dios la fe. La escritura dice que el que se allega a Dios debe de creer. Es decir, que no puede haber, y esto es importante, no puede haber vida cristiana sin fe. No puede haber fluir divino hacia nosotros sin fe. Y es aquí donde, hermanos, nosotros tenemos que remontarnos. Y aunque pareciera de alguna manera repetitivo, tenemos que remontarnos a los primeros hombres que vivieron en la fe. La Biblia señala que estos hombres del antiguo tiempo sencillamente le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios desde que ellos fueron llamados. Ellos tuvieron este regalo, esta gracia de, hermano, de dar por hecho lo que no se ve, de, hermano, de aceptar como una realidad lo que Dios hablaba, lo que Dios decía. Fe es precisamente eso, es la realidad, la convicción, la demostración de las cosas que se esperan, las cosas que no se ven. Y los hombres del ayer tuvieron esa gracia de darle crédito a Dios, de aceptar como hecho lo que aún no se veía, lo que aún se estaba, hermano, hablando, lo que aún se estaba prometiendo. Ellos lo empezaron a ver como una realidad. Les hago una pregunta aquí en el amanecer del mensaje. ¿Ustedes cómo están en su fe? No contestaron. Hubieran gritado amén, se hubieran parado en la silla. Pero como no hicieron nada, son sospechosos ya. Que en algún momento la fe ha sido atacada. Porque, hermanos, precisamente los hombres del ayer le aceptaron al Señor su palabra, le creyeron, y nadie de ellos dudó. Nadie de ellos dudó. La duda es del diablo. La duda es el lenguaje de Satanás, que el Señor lo reprenda. La duda es el lenguaje del diablo. Es ir en contra de la verdad de Dios. ¿Recuerdan ustedes que al mismo Cristo Satanás le dijo: no que mandará a sus ángeles para que no tropieces? Es decir, empezó a meterle como cierta duda, igual que a Eva en el huerto. Todo el tiempo el trabajo de Satanás ha querido, hermanos, ha querido destruir la fe. Y ha sido el pretender destruir la fe de los escogidos de Dios. Sin embargo, es aquí donde, como digo, la Biblia nos enseña de estos hombres del pasado, en donde ellos aceptaron incondicionalmente la verdad de Dios. Y cuando uno lee Hebreos capítulo número 11, que ustedes ya lo saben, es un libro, hermanos, en la Biblia, y el capítulo 11 es clásico para todos los creyentes. Dice la Biblia que por fe conquistaron reinos, por fe taparon bocas de leones, por fe recibieron a resurrección sus hijos, por fe
fueron vencedores. Es decir, que la fe no se puede leudar, la fe no se puede mezclar, la fe no se puede dejar, la fe no se puede comprometer, la fe debe de mantenerse todo el tiempo. Porque por la fe es que seremos salvos. Antes bien creemos que por la fe en Cristo somos salvos. Creemos que la fe es la que le abrió a Abraham la vida de Dios. Creemos que la fe fue la que abrió a Isaac, a Jacob, a Israel, a los jueces, a los profetas, a los reyes, las dimensiones de gloria divina. A la iglesia de la misma manera fue la fe. La fe fue la que nos abrió la esperanza en Cristo. La vida de Dios fue abierta por la fe. Por la fe estamos en pie. Por la fe vivimos. Por la fe esperamos mejores promesas. Por la fe en la palabra de Dios nosotros creemos que veremos la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa si la fe es tocada? ¿Qué pasa si la fe es, hermanos, debilitada? Un paréntesis, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? No van a contestar, pues. Si les hubiera preguntado alguna otra cosa, ¿a qué hora vinieron hoy? A las 8, a las 9, a las 11, a las 4, a las 3. ¿Cómo estuvo tal cosa? Hubieran contestado. Pero cuando se les pregunta ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su conocimiento? ¿Hizo algo ayer para el Señor? Hubieran contestado. Pero cuando se trata de preguntar ¿cómo está su fe? No ha sido el enemigo últimamente el visitante de su mente, de su corazón, de su casa. No ha sido últimamente el enemigo llegando para que usted se debilite en la fe. El enemigo no ha llegado a tocar, a molestar, hermanos, para impedir que la fe siga ardiente, que la fe siga fuerte, vigorosa. Aunque dijeran que no, porque no contestan, no sé qué les pasó hoy, ni sí ni no, no dicen ni sí ni no. Pero aunque no contesten, hermanos, no ha habido justo que no sea atacado en su fe. No ha habido justo. Yo recuerdo a Elías, cuando Elías, después de haber decapitado a los falsos profetas, le manda a decir la reina prácticamente: mañana a estas horas tú serás como uno de esos que decapitaste. Y entonces el gran Elías le empiezan a temblar las rodillas y se echa debajo de un enebro y le dice a Dios: Dios, mátame, mátame, porque yo no soy mejor que mis antepasados. Mátame, no soy mejor que mis padres. Pero no era el asunto ese. El asunto era que necesitaba vigorizarse, revigorizarse en la fe. En Jesucristo, dice este libro sagrado, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Dios está en su glorioso trono, en su gloria, en su majestad. No ha perdido ni uno de los atributos gloriosos que Él tiene. Pero nuestra fe a veces es tocada. Y la Biblia enseña desde Abraham hasta el último de los cristianos que no habrá manera que el enemigo sea repelido, y que, hermanos, no intente ponernos tropiezo o no intente debilitarnos en el caminar espiritual. La Biblia enseña, en uno lo hemos mencionado ya, pero en una de las guerras de Israel, cuando dice la Biblia que, hermanos, aquel hombre Sennacherib, enemigos de Siria, vinieron a invadir Israel. Y dice la Biblia que en los días de Ezequías estaban todos allá en el muro, y Ezequías mandó una comisión al canciller y a otros por ahí, los mandó a enfrentar al hombre que había venido, al Ramsés, a hablar con ellos. Y dice la Biblia que lo que atacaron fue la fe. Les dijo el Ramsés, les dijo: dice mi señor Sennacherib, que cuál es esa confianza que ustedes tienen,
nosotros hemos destruido todos los reinos que se nos han opuesto. Y ustedes, oh Israel, serán igual como fueron esos reinos que no pudieron resistirnos. Pero estaban tocando la confianza de ellos en Dios. Ezequías les había dicho que no le respondieran ni una sola palabra, que no le respondieran ni una sola palabra, que no argumentaran con ellos. Fue tan abusivo este emisario de Sennacherib que les dijo que todos ustedes que están en el muro están expuestos a comeros vuestro propio estiércol y a beber vuestra propia orina si no se rinden al rey de Siria. Amenazante. Sin embargo, para no hacerle larga la historia, para los que nunca lo han leído, pero ¿saben qué dice la Biblia? Que el Señor envió un solo ángel y murieron de ellos 185,000 hombres. Y Dios deshizo a los sirios. Ahora Israel había sido atacado en su fe. Todos somos atacados en la fe. Y hay aquí precisamente en la Biblia este relato de hermanos donde el Señor dice, se asombró, verso 6, se asombró de la incredulidad de ellos. Es probable que las personas distantes de la relación con Dios pues no tengan una fe viva. Sin embargo, lo que la Biblia aquí enseña no es, hermanos, que era gente extraña, sino que era gente que había compartido, convivido con el Señor. La Biblia dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Vino a su tierra. Dice, Jesús salió de ahí y vino a su tierra. Cuando el Señor viene, encontramos nosotros que va a las sinagogas de ellos y ellos empiezan yo diría, a cuestionarse de dónde él tenía esa sabiduría, esos milagros y esas cosas que eran hechas por él. Empiezan yo diría, a cuestionarse por un lado, pero al mismo tiempo empiezan ellos a dudar absolutamente o a dejar de lado la realidad de la grandeza del poder del Señor. Y aquí me llamaba a mí la atención, queridos hermanos, que precisamente esta gente que conocía al Señor, porque dice, no es este el hijo de José, de María, sus hermanos están con nosotros, sus hermanas. Es decir, que los conocían perfectamente, pero al mismo tiempo sabían de la grandeza de sus obras y de su poder. Pero es aquí donde quizás me llamaba la atención este pasaje para meditarlo, sobre el peligro que tiene la familiaridad, este exceso de identidad con el marco religioso, con el marco sí religioso, el peligro que tiene. Fíjense, hermanos, que nosotros oímos hoy día de milagros y de prodigios, generalmente, lo digo generalmente. Uno oye, dice, fíjense que fulano de tal se convirtió a Cristo porque el Señor lo sanó de cáncer. Otros dicen, fíjense que fulano de tal tenía una gran situación y el Señor lo liberó. Pero generalmente ya dentro del gremio y dentro de la congregación, como que hubiera una ausencia, como que hubiera una ausencia de milagro, de respaldo, de gloria. ¿A qué se debe? Y esto es lo que me llamaba la atención. Como que uno llega a tener tal grado de familiaridad y de confianza y de relación con todo lo que se mueve, que uno mismo se hace incrédulo adentro.
Se supone que aquí estamos para alentarnos en la fe. Pero hay unos que dicen, no, a esa iglesia no vuelvo, yo ya no me involucro en ningún privilegio, a mí no me interesa nada. ¿Por qué? Porque le han matado la fe. Hay gente que está aquí adentro y ha de estar más perdida que Judas. Y no voy a decir que tienen privilegio. No, no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero podrían tener privilegio y ya no tienen fe. Se les extravió, se perdió en alguna parte. Y cuando hay algún reto pequeñito, así de pequeño, y se le dice, hermano, usted esto, ay, yo, no, demasiado para mí. Yo no, auxilio. Porque su fe se murió. ¿Cómo haríamos para probar la fe, hermanos? ¿Cómo pudiéramos hacer para probar la fe? Si hay o no hay. No se le puede poner un termómetro en la frente, ni en la boca, ni en la axila. No se puede ponerle un vendaje, bombear y ver la presión. No se puede. Pero cuando uno ve el desarrollo de la iglesia, el primer mal, y que fue una trampa del diablo, es hacernos tan eclesiásticos, tan dependientes, tan involucrados con la religiosidad, que perdimos la fe. La Biblia habla de que quienes básicamente se opusieron a Cristo, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Los fariseos, los religiosos. Esos fueron los peores. El día de hoy no es distinto. La misma trampa del diablo, así como lo hizo con Sennacherib y así como lo hizo con Abraham, que Abraham se hizo viejo y se miraba viejo y creyó que eso era la muerte para él y que entonces la promesa de Dios se invalidaría. Hoy la acción de Satanás ha sido hacernos religiosos. ¿Cuántos son religiosos? No van a contestar. La realidad es de que nosotros nos llamamos evangélicos. ¿Cuántos se llaman evangélicos? ¿Cuántos dicen que son cristianos? ¿Que tienen algún privilegio? ¿Tienen algún privilegio? ¿Cuántos reconocen que dónde está su iglesia o quién es el pastor de tal iglesia? ¿Conocen el mover de la religión en el país? Lo conocemos todo. Y la pregunta directa es, ¿y su fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está esa fe? Que hermanos, que produce, que transforma, que resucita, que da vida. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dijo, dice la Biblia a Felipe, ¿qué haremos para darle de comer a toda esta gente? Pero dice literalmente la Biblia, dice el Evangelio según San Juan, dice, pero esto dijo para probar a Felipe. Es decir, que le estaba probando la fe. ¿Qué vamos a hacer para darle de comer a todos estos? Y Felipe, ¿saben qué contestó? Señor, yo lo hago ahorita mismo, dame los panes y yo hago el milagro. Eso contestó Felipe. O le dijo, tú, Señor, puedes hacer lo que quieras. Tuyo es el oro, la plata, el reino, el poder, la gloria, la sabiduría, la majestad. ¿Eso le contestó Felipe? No, Felipe le dijo, ni $200 alcanzarían para darle de comer a esta multitud. Es decir, que la fe de Felipe, y eso que era apóstol, eso que era llamado, la fe estaba en el suelo. ¿Cómo está su fe, hermanos? Paréntesis, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? Porque tener fe no es decir que se tiene. Tener fe no es decir que se tiene. Fe es algo que produce, que actúa, que acciona, que reproduce, que hace. La fe no es un asunto pasivo. Desde nombre, yo soy cristiano, yo soy hombre de Dios.
igual que Jonás. Cuando le preguntan, ¿quién eres tú? Yo sirvo al Señor. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Y estás hundido aquí en el fondo del barco? ¿Estás dormido? ¿Dormilón? Mirá, sos un desastre. ¿Dónde estaba la fe de aquel hombre? No había fe. No había la familiaridad que este pueblo, Nazaret, tuvo. Y la familia y los hermanos y todo. Y esta gente que conoció a Cristo no vio el aspecto sobrenatural, no vio en Cristo, en Jesús, no veían el mesianazgo, no lo veían como el Cristo de gloria, como el creador de los cielos y la tierra. Ya no lo veían así. Reconocían que tenía sabiduría, reconocían que tenía grandes cosas, reconocían que milagros eran hechos, pero no podían ver en él la faz de la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Ellos, la fe ya no les alcanzaba para eso. Queridos hermanos, ¿cuál es el distintivo entre el mundo y nosotros? ¿Cuál es? Es la fe. Y si ellos no tienen fe y nosotros adentro de los templos no tenemos fe, ¿cuál es la diferencia? A mí se me hace que todos ustedes son iguales a los del mundo. Sí, aunque digan que no, sí, son iguales. Su vida está triste, su vida está derrotada, su vida está complicada, su vida no tiene frutos. Pareciera que no hay esa victoria, no hay un triunfo, no hay una fuerza motora que haga, no hay un testimonio íntegro. No están orando por los enfermos, no están echando fuera demonios, no están evangelizando a nadie. Su vida no es una vida que sea luz, que sea sal. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿A cuántos evangelizaron ayer? ¿Por cuántos oraron ayer? ¿A cuántos lugares fueron donde alguien les dijo, mire usted tiene algo? No porque una acción externa, ¿no? Que llevó una camisa roja, anaranjada. Bueno, no porque dice usted su camisa es muy reluciente. No. O por otra razón, porque la corbata era amarilla. No. Sino por la gloria que reside al hablar con nosotros. Cuando la gente habla con nosotros, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué experimenta? La vida de Dios y la gloria de Dios. Nota en nosotros una fe creciente, en donde nada es imposible. Le dicen a uno, ¿y cómo está? Bien. ¿Y cómo van las cosas? Gloria a Dios. ¿Y cómo hace? Es que la dependencia es de la palabra. Él es el rey, Él puede hacerlo, Él domina, Él triunfa, Él lo sabe todo, Él tiene todo control. Pero la vida del creyente pareciera que en algún momento, hermanos, sufre un colapso, sufre un ataque. Y eso es. Y yo no sé si sería mejor que no vinieran a la iglesia hasta que les reviente otra vez la fe y no vengan aquí así aguados como están. No estoy diciendo que eso hagan, no, pero es que hemos muerto aquí adentro. Israel es el ejemplo clarísimo. Israel se murió con una relación con Dios. Estaba el arca del pacto en medio de ellos, estaba el tabernáculo, estaba la nube de la gloria de Dios que descendía. Y todavía eran paganos, y todavía eran incrédulos, y todavía no honraban a Dios. Es decir que no entendieron jamás que, hermanos, el justo por la fe vivirá, y que la fe no puede ser tocada. Para nosotros la iglesia no debe de ser una empresa de trabajo. Para nosotros esto no es una empresa de trabajo. Para nosotros esto no debe de ser, hermano, un lugar donde institucionalmente se adora a Dios. No. Lo que debe de ser la reunión de los santos es, hermanos, el lugar donde en realidad se honra a Dios y la gloria de Dios desciende sobre nosotros. Donde hay un fluir divino y extraordinario. Nuestra vida no puede ser otra cosa. Es que miren, hermanos,
nosotros tenemos una serie de personas que están viéndonos continuamente dónde andamos, qué hacemos. Y aunque uno no los conozca, nos están viendo. Y están pendientes de qué actitud es la nuestra, qué palabras salen de nuestra boca. Pero sobre todo esto, ¿saben una cosa? Nosotros mismos necesitamos ser hombres de fe. Les hago una pregunta. ¿Ustedes están de casualidad en un foso de leones? Bueno, yo estoy preguntando. Ahora contesten pues. ¿Están en un foso de leones? ¿Sienten que su vida está en un foso de leones? A nadie. Otra pregunta. ¿Sienten ustedes que están en un horno ardiente? ¿No? ¿Se sienten tranquilos? Es decir, que su fe no es probada. Es decir, que ustedes no sienten nada en contra de su fe, por un lado. Y por otro lado, la pregunta sería: ¿ustedes sienten que si nos echaran ahorita a un foso de leones saldríamos intactos? ¿Creen ustedes que si nos echaran a un horno ardiente ahora mismo saldríamos hechos cenizas? Nos recogerían con aspiradora. ¿No sienten que su fe como que se ha, hermano, horizontalizado? ¿No sienten que su fe ya no es como una vida vibrante que salta para vida eterna, sino como que su fe se neutralizó? Y no hay ni efecto, no hay nada. Ustedes ni huelen ni hieden. Es decir, que su fe no impacta. Ustedes llegan a un lugar y son igualitos como que hubiera llegado otro impío. Llegan a un lugar y no son el hombre de Dios y la mujer de Dios que impactan. No son el hombre de Dios y la mujer de Dios que rompen el frasco de alabastro lleno de perfume. No inundamos con la fe. Cualquier persona que nos aborde, que nos intervenga, debiera de saber que nosotros somos seres de fe, de fe, de fe, de fe, de fe, de fe, de fe. Pero si Satanás ha usado una serie de estrategias para neutralizar la fe de los creyentes, la peor que ha utilizado es el habernos enrolado en la iglesia, y que ya a través de los años y los años y los años nosotros estamos sirviendo a Dios, pero a un Dios que no vemos, a un Dios que no se manifiesta, a un Dios que no nos habla, a un Dios que de oídas lo hemos oído, pero ya nosotros no tenemos ninguna experiencia, ninguna realidad de la verdad de ese Dios. Podría ahorita mismo decir: bueno, hermanos, se terminó el mensaje y el culto, que les vaya bien, adiós, y todos igual. Si pueden, vienen el otro domingo. Es decir, que nada, están neutro. Más bien están muy interesados en el mundo. Más bien están más interesados, les saca más chispa y les hace revivir más las pasiones del mundo y las entretenciones del mundo. Pregúntese si su fe ya se perdió. Pregúntese si dónde está usted parado. Pregúntese si es hija de Dios, hijo de Dios todavía. Pregúntese dónde está parado. No vaya a ser que lo sorprendan como ladrón en la venida de Cristo y usted sea avergonzado el día de la eternidad, porque su fe se comprometió. Su fe se vació. Su fe terminó. Ahí en la Biblia, y con esto voy a terminar, queridos hermanos, pero ahí en la Biblia el relato de David, el hombre cuyo corazón era como el corazón de Dios.
Y dice la Biblia que este hombre, David, tenía un ejército, los valientes de David. Pero también tenía dimensiones y grados. Había sobre todo el ejército 30 escogidos. Y después de los 30 tenía 3. Que eso sí era cosa seria. Con una espada habían matado cantidad de hombres. Uno con una lanza y pegada en la mano. Y eran guerreros y eran fieles de aquella dimensión y aquel nivel único. Único. Hubiera sido mejor, pero el asunto es, hubiera sido, hermano, maravilloso ver a todo el ejército en la misma dimensión. Pero ¿saben una cosa? Los que eran de los 30 eran especiales y los que eran de los 3. Yo les hago una pregunta a ustedes y aquí termino. ¿Usted de cuáles es? ¿De los soldados rasos que ya nada? ¿De los 30 o de los 3? ¿Cómo siente su fe? ¿En qué nivel siente su fe? ¿En qué nivel siente su fe? En donde usted ora por todo, donde usted confiesa la palabra por todo, en donde usted dice: no, esto no es así, el Señor dice que no, el Señor dice que sí, el Señor dice que no, esto no es así, esto es abominable a Dios, esto es correcto, esto no, esto sí. ¿Cómo es su vida? ¿O usted es uno de esos que sencillamente se quedaron en la familiaridad de la religiosidad y que ahora ya no creen? Porque dice la Biblia, estos donde nació el Señor y estos que decían qué sabiduría y qué cosas les son dadas y qué milagros son hechos entre nosotros, dice la Biblia que el Señor se asombró de la incredulidad de ellos. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue? Exacto, no hizo ni un milagro en medio de ellos. No hizo nada. Nosotros nos estamos muriendo y no vemos ni un milagro. Nosotros nos estamos afligidos y no tenemos ninguna acción divina sobre nosotros. Nosotros no tenemos crecimiento y no tenemos ni un milagro. Nosotros no tenemos fuerza y no tenemos ni un milagro. Nosotros no tenemos voluntad y no tenemos fuerza. No tenemos qué. No tenemos recursos, no tenemos nada. ¿Y dónde está el milagro? Entonces, ¿Dios ha fallado? No, Dios no falla. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Satanás golpeó tu fe de alguna manera, religiosamente, o de alguna otra manera usted se ha desilusionado. Si solo yo cuando vengo de allá caminando y veo algunos hermanos, unos ya no están cantando, están doblados. Otros se sentaron cansados. Yo digo, esto sí que ya se les acabó la gasolina, hermano. Si hace rato que se les acabó. ¿Dónde está la fe? ¿Cómo serán en su casa? ¿Cómo serán en el trabajo? ¿Cómo serán en la escuela? ¿Cómo serán en donde se desenvuelven? El hombre de Dios debe de caminar con esa seguridad y ese temple, esa sonrisa, esa confianza. En donde quiera que va, pone las manos, ora por sus amigos, ora por los enfermos, establece la verdad de Dios y el reino de Dios. Pero cuando la fe ha sido tocada, ¿quieren ver así literalmente cómo se ve una persona cuando ha perdido la fe? ¿Quieren que se los diga? Vean al que tienen al lado. Ahí están literalmente. Literalmente. He preguntado durante todo el mensaje, ¿cómo está su fe? Y no han contestado nada. Pero solo ustedes lo saben, porque yo no lo sé.
Pero solo ustedes lo saben. ¿Cómo está su fe? Si están agradando a Dios, tienen fe. Si están viviendo una vida victoriosa, es porque tienen fe. Si la iglesia no los ha adormecido y la religiosidad no los ha adormecido, si ustedes siguen siendo los mismos, tienen fe. Ayer me decía una hermana: hermano, es que la iglesia no es la misma. Ella se refería a la iglesia donde ella se congrega. O sea, no es la misma. Todo ha cambiado. Todo es diferente. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es nuestra fe. Y la Biblia dice: el Señor se asombró de la incredulidad de ellos. Eran los que tenían más posibilidad de contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y gozar de los milagros. Y los que estaban adentro se habían curtido. Usted no se ha curtido de casualidad y solo se cree cristiano, pero como ya no hay milagros, porque ¿cuál es el resultado de la incredulidad? La ausencia de milagros. No pudo hacer ahí ningún milagro, porque como ya no hay fe, parece que hoy, como dicen algunos, hay necesidad de, si Martín Lutero se volviera a levantar, necesidad de una restauración, de un levantamiento. Como que la iglesia, a saber qué diablos nos pasa, hermanos. Uno se va acomodando y bajando y viendo, y el mundo se le monta. Ahora sus programas favoritos, la tele, su vida, todo es el mundo. Pero seguimos siendo hermanos, hermanos de la caridad. Seguimos siendo pastores porque el título no nos lo han quitado todavía. Seguimos siendo los mismos hermanos, solo que acabados, cascarones, insensibles a la realidad de la gloria de Dios sobre nosotros. Solo termino con esto, lo último. ¿Qué es el pueblo de Israel sin la asistencia divina? ¿Qué es la iglesia sin la asistencia divina? ¿Qué es en donde cesaron los milagros, en donde no hay manifestación? ¿Qué es la iglesia en donde ya el gozo se fue, la paz se fue, la satisfacción se fue, la integridad se fue, la fidelidad se fue, la tranquilidad se fue, la paz, todos los valores se fueron? ¿Qué es la iglesia? Nada. Es una completa sardis. Una completa sardis. ¿Saben qué es la iglesia de Sardis? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Porque su fe se fue. No sé por dónde se fue. Se fue. Es lo único que sé, es que se fue. Porque ya no somos los mismos. Ya no estudiamos la Biblia, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no buscamos, ya no dependemos, ya no proclamamos, ya no tenemos la paz, el gozo, la satisfacción, ya no. Debe de haber una lucha en la vida nuestra para no perder la fe. Miren, hermanos, van a haber 1000 cosas como lo hubo para Israel y 1000 cosas como la hubo para los siervos de Dios a través del tiempo en la iglesia. Lucha tras lucha y lucha tras lucha. Porque Satanás sabe que el día que perdamos la fe en Cristo, lo hemos perdido todo. Usted dude de quien quiera, pero jamás del Señor. Dude de todos los hombres y dude de cualquier tratado humano. Jamás dude de la palabra de Dios.
Debemos vivir en la fe. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos tienen algo? Sinceramente, oigan esto, y voy a terminar. ¿Cuántos tienen alguna petición, alguna necesidad esta mañana? No todos se animan a levantar la mano. Yo la voy a levantar, yo tengo necesidad. Pero ¿y cómo va a venir la respuesta? Pero si la fe la hemos leudado, la fe la hemos contaminado, lo único que va a hacer, les voy a decir, es que ahorita tienen una petición. ¿Cuántos tienen una petición? Bueno, mañana van a tener 2. Pasado mañana 3. Y después 20 y van a sentirse hundidos. Y cada vez, ahora 40, 60, 100, 2000. Nosotros no podemos vivir sin la acción de la gloria de Dios. Pero la fe es la que mueve. Grande es tu fe, le dijeron a aquella mujer. Como creíste, te sea hecho. Grande es tu fe. Como creíste, te sea hecho. Aquellos ciegos que seguían a Cristo, les dijo el Señor antes, cuando llegaron: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacerlo? Ellos dijeron: creemos que lo puedes hacer. Como creísteis, os sea hecho. Oh, hermanos, es el momento para mantener la fe. Y que una de las trampas más grandes, que es la religiosidad, no nos haga perder la fe. No se escondan en que son hermanos, no se escondan en que son religiosos, no se escondan en su privilegio. Lo que debemos mantener es la fe. La fe, de creer a Dios. Porque yo tengo una petición, pero la fe me abrirá el paso para conquistar las victorias y las promesas que Dios tiene para mi vida. Pero si yo la abandono, entonces ya no tengo nada que esperar. Esta mañana, una vez más, ¿cómo está su fe? Amén. Hemos terminado. Puestos de pie, vamos a orar. Cierren sus ojos. Vamos a orar al Señor. Cuando parece que voy a desfallecer, cuando las fuerzas se me agotan para seguir, cuando tinieblas me rodean, cuando tu luz no puedo ver, tu presencia es tan perfecta para mí. Cuando parece que voy a desfallecer, cuando las fuerzas se me agotan para seguir, cuando tinieblas me rodean, cuando tu luz no puedo ver, tu presencia es tan perfecta para mí. Vamos todos, ¿a quién yo iré? ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu espíritu divino me da paz.
alguna petición, alguna necesidad, y le van a decir: Señor, Señor, ayúdame a creer, ayuda mi incredulidad. Vamos, los que tienen alguna petición y creen, han venido porque el Señor va a ayudarles. Vengan, salgan de su lugar. Vamos a hacer la oración ahora. Vengan, vamos, salgan de su lugar. Si usted tiene alguna petición, vamos todos, salgan de su lugar. ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién iré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu espíritu divino. Vamos todos, ¿a quién iré? ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién iré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu espíritu divino me da. Vamos todos una vez más. ¿A quién yo iré sino a Jesús? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Tu mano me levanta, tu presencia me restaura, tu espíritu divino me da. Aleluya. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos al cielo. Jesucristo es el mismo